Hemos planeado presentarles a ustedes una comunicación vía Zoom con el doctor Omar Díaz. Él es neumonólogo, trabaja en el Hospital Avellaneda, trabaja también en la Clínica Mayo, es un doctor recertificado y junto a él queremos contarles ciertos detalles que quizás desconocemos sobre esta pandemia de COVID-19. En primera instancia voy a saludarlo, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Doctor, detrás de los más de 100.000 infectados que hay en Tucumán y las más de 1.700 muertes, hubo un doctor, hubo personal de salud que estuvo intentando salvar esa vida, que estuvo intentando curar a ese enfermo. Entonces, cuando la jornada de trabajo termina y usted se saca su chaqueta, ¿cuál es el sentimiento que prevalece? Bueno, sí, la verdad que no solo es en la cuestión de asistir al colega o al amigo en esta situación, los médicos asistimos en igualdad de condición, digamos, a todos quienes están frente a nosotros en una situación de desventaja como lo es la enfermedad. En la pregunta concreta, ¿qué es lo que sentimos cuando nos sacamos la chaqueta? Muchas veces sin sacarnos la chaqueta, al salir de una guardia de 12 horas para llegar a la casa por ahí en la noche y ver como que estamos en contramano de lo que pasa o de lo que vivencia la sociedad, nos da muchas veces una sensación de desaliento y una sensación de dolor al ver que la gente no toma en consideración que esto es una enfermedad grave y que hoy le toca a otra persona, pero que no está ajeno el que está en un bar sentado o en una cervecería a 45 centímetros de otra boca hablando sin barbijo y sin nada, o en grupos cerrados o planificando una fiesta de las que llamamos clandestinas, en las cuales sí podremos por ahí divertirnos un rato, pero exponemos enormemente a la población, a nosotros mismos y fundamentalmente a nuestros seres queridos, porque el que va luego de esa reunión va a reunirse con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su abuelo, y que son sus seres queridos sin tomar conciencia de lo que les está llevando. Con tanto Ese es tiempo, el... sí, Sí. con tanto tiempo que llevamos de pandemia y vemos esta situación todavía tan cotidiana, lamentablemente, en la calle, yo tengo que pensar que la gente es ignorante, que es falta de empatía, que es falta de educación o directamente el desinterés total por la vida del otro y el trabajo que hacen los otros. Yo creo que la sociedad ha pasado por una etapa en donde inicialmente aplaudíamos a los médicos. Luego, la situación de esta pandemia, con un encierro prolongado, con un dejar, digamos, dejar caer muchas veces la cuestión de producción, con las restricciones que tuvimos, que por ahí son discutibles en cuanto al económico, todavía no tenemos empatía por el otro y creo que eso pasa por todos. No lo veo en la población mayor, donde esa gente se cuida, la gente grande no sale, la gente grande está en su casa, pero el joven creo que por una cuestión de que somos más temerarios, los que somos más jóvenes, pensamos que esto no nos va a tocar. Desgraciadamente nos puede tocar a todos. Nos toca, como decía, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, y esto puede ser una cuestión de tremenda importancia cuando esto afecta grandemente el organismo y puede ser potencialmente mortal. Doctor, justamente sobre este tema podemos centrarnos porque esta segunda ola también aseguran que afectó en mayor medida a menores de 60 años. ¿Esto se da por esta falta de conciencia o también por las nuevas cepas que se vinculan mucho más al ser más contagiosas con las salidas o exposición que puede tener esta franja etaria? Bien, creo que se hace, digamos, son las dos cosas que acabas de decir muy bien. Primero, tenemos un rango de pacientes cada vez más jóvenes. Estos pacientes los vemos en la ola anterior, los que estábamos trabajando con COVID y que seguimos trabajando con COVID, vimos que los pacientes que
requerían mayor internación o que requerían de cuidados críticos eran pacientes que pasaban los 55, 60 años y más aún en la medida que aumentaban los años. Ahora vemos que tenemos pacientes de 34, 35, 40, o sea, tenemos gran cantidad de internados requirientes de oxígeno y requirientes de cuidados críticos de una franja etaria mucho menor que la que teníamos en la ola anterior. Esto se debe a las dos cosas que acabas de citar muy bien. Primero, la presencia de cepas que son más virulentas, más contagiantes, y la segunda causa es que todavía no logramos entender que nos tenemos que cuidar y que nos tenemos que cuidar con cosas muy sencillas. Nos tenemos que cuidar no saliendo y no reuniéndonos en tiempos que no, en momentos que no sean necesarios. No digo que no salgan a trabajar, no digo que no salgamos a hacer nuestras compras, no digo que no vayamos a las escuelas. Digo que en cada una de esas cosas tengamos los cuidados necesarios. Barbijo permanentemente, no reunirnos en lugares cerrados, muchas personas, lavado permanente de manos, utilizar el alcohol diluido, o sea, todo eso se habla permanentemente. Creo que nuestra población está informada permanentemente de lo que pasa. El hartazgo, el hecho de haber tenido una pandemia muy cerrada anteriormente y durante mucho tiempo, creo que también no contribuyeron a que la gente tome conciencia de que nos tenemos que seguir cuidando. Doctor, antes de despedirlo, sin la intención de entrometerme, ¿ha perdido algún colega querido o ha tratado a algún colega que quedó con secuelas graves con esta enfermedad? Hemos tenido la desgracia de perder muchos colegas en Tucumán, colegas que he tratado personalmente y colegas que salieron de cuadros graves de esta enfermedad. Y creo que es una de las experiencias más duras que he tenido de los casi 30 años de médico que tengo, en donde hablar con un colega y explicarle que vamos a ponerte en un respirador sin saber cuál es la suerte que vas a correr luego de esto y lograr consentir con el colega esto, realmente es muy, muy movilizador y muy impactante. Y sobre todo me imagino para la cabeza del colega que sabe que aumenta potencialmente sus riesgos si es conectado en un respirador, pero no solo en Tucumán, este riesgo aumenta en Estados Unidos, en Japón, en donde cada paciente que entra al respirador tiene mayor chance de que le vaya mal. Entonces, y de que le vaya mal con riesgo de vida. Entonces, esto es una decisión muy difícil, pero es una decisión muy difícil no solo con el colega, y no solo con el colega que también tiene secuelas y que está rehabilitando actualmente para poder seguir trabajando. Es, creo yo, con cada uno de los pacientes que tenemos enfrente, en donde también es muy difícil consensuar con ellos y decirles vamos a tener que tomar esta determinación o esta conducta tratando de hacerlo mejor para ayudarte en esta condición. Entonces creo que esto debería ser visto por la sociedad, por los políticos y por todos los entes que intervienen en este momento, en esta pandemia tan grave, como para que tomemos conductas adecuadas y conductas desde lo estatal, desde lo social, desde lo médico, para que la cosa nos vaya mejor a todos.